Quizás un tanto en broma, pero realmente es la verdad. Es el tema que está acaparando todos los titulares de la vida pública guatemalteca. Hoy la fiscal general se adelantó a la invitación que en los próximos días le haría el presidente Bernardo Arévalo para hablar sobre su trabajo y le envió un oficio para que acuda a la sede del Ministerio Público para este jueves a las 9 horas. Hasta este momento el Ejecutivo no se ha pronunciado. En su comparecencia del domingo, el presidente Bernardo Arévalo también adelantó que no haría caso a órdenes ilegales. Y es más, que las dependencias del Ejecutivo no harían caso de órdenes ilegales. Para hablar acerca de este tema, está con nosotros el licenciado Eulogio Gómez, analista independiente, y también el licenciado José Santos Zapón, expresidente de 48 cantones de Totonicapán. A ambos les agradecemos muchísimo el que nos acompañen en Hora 15 para analizar esta coyuntura que cambia con las horas. Licenciado Gómez, gracias por acompañarnos. La primera lectura que usted le da al hecho de que desde el Ejecutivo se dice que el oficio se le iba a enviar a la fiscal general en los próximos días porque estaban estudiando exactamente cómo hacerlo, y viene ella y se adelanta y le dice: lo recibo aquí en mi despacho el jueves a las 9 para hablar de todo eso que usted dijo que quería hablar conmigo en la televisión. ¿Cómo lee esta reacción de la fiscal general? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Beatriz, buenas tardes, Juan Carlos, y a la audiencia en general. En realidad muy lamentable esta situación para el desgaste que ha tenido el organismo ejecutivo, entendiéndose a quien lo preside, que es el presidente de la República. Todos fuimos testigos de la conferencia de prensa, de la publicación que hizo el presidente el domingo, en donde afirmó que dentro de su política interna estaría citando a la fiscal general al Consejo de Ministros para poder conversar o en todo caso implementar políticas públicas sobre la función de la Administración de Justicia y particularmente del Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal. Vimos cómo se hizo pública esta manifestación, pero quedó en una intención, es decir, vamos a realizar tal cosa, mas no la estaban haciendo. Contrario a eso, una vez conocidos tales hechos, viene la reacción de la fiscal general en forma, si se quiere, de alguna manera más concreta y quizás hasta contundente, en el sentido de bueno, si ellos están pensando en citarme, bueno, mejor yo les hago la invitación, pero ya con documentos hechos, pues ya en forma concreta, y emite el oficio que ha sido público el día de hoy, en donde prácticamente invita al presidente de la República al salón del Ministerio Público con el objeto de lógicamente de tratar los puntos que se hicieron públicos el día domingo. Esta situación denota de alguna manera lamentable para el país, que efectivamente seguimos en esa pugna, si se le puede llamar de esa manera, o en esa discrepancia que existe entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, que traemos declarada desde hace un año prácticamente, cuando se dio la elección del presidente, y en realidad se hace patente nuevamente, no obstante lo ocurrido en el mes de febrero, y vemos cómo con cierta contundencia la fiscal nuevamente se entiende o se percibe que en cierto modo ha tomado la medida del presidente de la República, en el sentido de notar que el presidente es una persona diplomática, respetuosa del derecho, y vemos digamos el colmillo, en todo caso se le puede llamar de esa manera, de la fiscal en ser contundente en ciertos temas que dejan en tela de juicio a las acciones del presidente y sus asesores. Gracias, licenciado Gómez. Licenciado Santos Zapón, la propiedad conmutativa de la multiplicación nos dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Usted ve alguna diferencia entre que el presidente cite a la fiscal general o que la fiscal general cite al presidente? ¿Influye en algo o lo que importa es el fondo? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, y a la licenciada y a diputado. Buenas tardes.
Licenciado Santos Zapón, estamos teniendo, a ver, le ruego que se vuelva a comunicar con nosotros porque estamos teniendo un problema de comunicación. ¿Me escucha? Licenciado Santos Zapón, no, estamos teniendo un problema de comunicación con el licenciado Santos Zapón. Estamos haciendo, por supuesto, todo lo posible por restablecer esta comunicación lo antes que se pueda. Licenciado Gómez, aprovechando que usted está con nosotros, ¿qué le recomendaría usted al presidente Arévalo en estas circunstancias? ¿Acudir o no acudir a esta citación que hace, o esta invitación que le extiende la fiscal general, tomando en cuenta de que no actúa el Ejecutivo? En realidad es un poco complicado esto, teniendo en cuenta de que ya hay un antecedente. Esta jugada ya ocurrió con antelación en el mes de febrero, en donde la fiscal citó al presidente, ¿verdad?, como una acción del poder que ejercen, ¿verdad?, o de la capacidad que tiene para poder convocar al presidente, en todo caso citarlo, más bien invitarlo, perdón. Y pudimos ver que efectivamente en esta ocasión el presidente, desconocemos realmente las razones, pero a título de mi criterio personal lo percibo como que trató de alguna manera de mantener su personalidad, de su investidura, y optó por enviar al ministro de Gobernación, es decir, no cedió, si se le quiere llamar de esa manera, a la petición de la fiscal en ese sentido. Lo que veo acá, y habría que tener en consideración en el caso del presidente, es que, si vamos a lo práctico, de lo que queremos es tratar estos temas que se han venido tratando ya desde hace tiempo, en relación a poder encontrar un punto de inflexión, o en todo caso, los medios necesarios para procurar, no solo la unidad nacional que le corresponde al presidente, sino también institucional, y sobre todo en relación a las funciones del Ministerio Público. Pero encontramos acá precisamente esa brecha de esas diferencias que existen entre ambos y que de alguna manera hacen no ceder. Pero en conclusión, ya para aterrizar en la pregunta concreta, vemos que si el presidente concurre, o sea, se puede tomar como que él está cediendo ante las presiones o ante la contundencia del Ministerio Público, cuando en realidad la intención que se tiene del Ejecutivo y que se hizo público es precisamente convocarla, pero ante el Consejo de Ministros. No es lo mismo tratar un tema de política criminal, o en todo caso de las funciones del Ministerio Público, en sede del Ministerio Público, como hacerlo en el Consejo de Ministros. O sea, hay una gran diferencia en cuanto a cómo se va a somatar la mesa, como se ha dicho comúnmente, ¿verdad?, en el sentido de, y cómo se van a imponer, en todo caso, los criterios, obviamente, de consensos o de algún acuerdo en el cumplimiento de la ley en esta materia, pero sobre todo teniendo en cuenta las diferencias entre ambos. Pero lo que yo recomendaría es, hacer la invitación. Están las dos invitaciones. Si bien es cierto, el presidente no lo hizo en su momento en forma expresa, como sí lo ha hecho la fiscal, pero sí lo hizo en forma pública. ¿Y por qué no hacerlo entonces por escrito e invitarla al Consejo de Ministros, ¿verdad?, en el tiempo también razonable, para que de alguna manera pueda darse en esas circunstancias que le faculta la ley? Porque de hecho sí lo faculta el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para poder hacer esa invitación para tratar esos temas en Consejo de Ministros. Pero lógicamente aclarando también, en todo caso, de que se tiene en cuenta la invitación realizada por la fiscal, pero que es menester y que los fundamenta la ley, en el sentido de que pueda comparecer a Consejo de Ministros, es decir, sin desatender el oficio, la solicitud de invitación del Ministerio Público, pero sí, atrayéndola al Consejo de Ministros, que es la postura que entendimos del presidente. Esa sería mi recomendación, así en términos muy generales, a título personal. El presidente Arévalo, quien había anunciado el domingo que la iba a citar, después dijo que no, que la iba a invitar, y hoy en la mañana se supo que la fiscal le dice: con mucho gusto platiquemos, véngase usted al Ministerio Público el jueves a las 9 de la mañana. No hay reacción del Ejecutivo hasta este momento, y nos acompaña tanto el licenciado José Santos Zapón, quien fue presidente de los 48 cantones de Totonicapán, como el licenciado
licenciado Eulogio Gómez, quien es analista independiente. Y Juan Carlos, ya tenemos al licenciado José Santos Zapón en la línea. Sí, licenciado Santos Zapón, yo le hacía una pregunta acerca de esta propiedad conmutativa de la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. ¿Se cumple en este caso, que es un caso político? ¿Tiene algún grado de importancia si se reúnen en el Consejo de Ministros o se reúnen en la sede del Ministerio Público, o lo que importa es lo que se digan? Muchas gracias, buenas tardes. Les estaba saludando. Por alguna situación se me cortó la señal, pero en este caso no es una función matemática, es una función política. En este caso, nuestra consideración como autoridades indígenas, creemos que los organismos de paro son los organismos constitucionalmente establecidos y que existen organismos autónomos de control o de cumplimiento dado varios acordes, la creemos que es un cálculo político que está enmarcado dentro del orden del respeto y de el respeto y de la legalidad, lo que manifestó el señor presidente al anunciar que iba a hacerlo dentro del marco de la constitucionalidad. Pero recordemos que el Estado de Guatemala desde hace muchas décadas está siendo gobernada no por políticos, sino por criminales. Y entonces el pacto de corruptos obviamente forma parte de ese grupo gobernante y pues obviamente al utilizar los mecanismos legales, porque sí se lo autorizan a la señora fiscal invitar al señor presidente también para asistir a una reunión, pero eso no significa que sea la misma dimensión de lo que vaya a ocurrir, porque el señor presidente anunció de manera respetuosa, como él lo dijo, de respetar la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales para poder llevar adelante un proceso en el que pretende el mejoramiento y en todo caso la destitución de la fiscal por el incumplimiento de la debida diligencia. Pero en este caso sí consideramos desde los pueblos indígenas que existe una alteración, porque no es lo mismo que se discuta en Consejo de Ministros el tema que ha propuesto el señor presidente a que se discuta en la sede del Ministerio Público, que obviamente sabemos es la sede del Ministerio Público y no el Palacio de la Cultura, recordando que el señor presidente representa la unidad de la nación. O sea que la nación se va a poner a los pies de la señora fiscal y eso creemos que no es lo más prudente. De lo que entiendo, licenciado Santos Zapón, y se lo pregunto antes de darle de nuevo la palabra al licenciado Gómez, usted, si le pudiese aconsejar al presidente qué hacer, le aconsejaría no ir a esta cita, a esta invitación que le extendió la fiscal general. Yo le aconsejaría responderle que efectivamente él podría ir a hablar con ella sobre los temas de política criminal, como lo dijo el licenciado anteriormente, pero que ella primero debe acudir a la citación que ya fue anunciada, porque el señor presidente lo anunció con anterioridad. Él dijo que quiere y que dentro del marco de la legalidad y con respeto, lo dijo en la última parte de su entrevista, en el marco de la constitucionalidad y el respeto a las leyes del país, que él lo invitaba y conforme a los argumentos que organismos internacionales le han sugerido. Entonces, considero que primero debe atenderse. Si yo fuera el asesor del presidente, le diría, primero atiéndase a lo establecido y a lo anunciado por el señor presidente, y con mucho gusto hay que reprogramar, como dicen los jueces, va a reprogramar la cita con la señora fiscal. Pero la invitación nunca fue girada, licenciado Santos Zapón. Y solo le pregunto esto rapidito antes de darle paso al licenciado Gómez. Dale. Sí, por supuesto, el documento no fue girado, pero la conversación fue girada. Tal vez en este caso voy a atenerme a lo que en derecho indígena nosotros consideramos la palabra es importante para nosotros, y una vez se me ha dicho que me van a invitar, creo que debo respetar ese principio, pues eso es en nuestra cultura y tal vez por eso es que yo le contesto de esa manera. Gracias, licenciado Gómez. Yo quisiera entrar al tema profundo.
¿Qué se debe de tratar? ¿Qué deben de hablar el presidente de la República y la fiscal general? ¿Qué temas deben de estar directamente sobre la mesa y que puedan llevar pues a tener algún tipo de diálogo productivo? ¿O ese no es un escenario, el tener un diálogo productivo? En realidad, dentro de los temas de fondo, Juan Carlos, debe de partirse primero en procurar una tregua, si se le quiere llamar de esa manera. Obviamente no es lo más aconsejable, pero dadas las circunstancias, no es nada favorable para el país estas discrepancias que hemos visto en forma consecutiva. No hay avances, más bien cada quien se ve que intenta jalar por su lado y no se busca en realidad esa unidad nacional, lo cual también entendemos de que es complicada desde las dos posiciones. Se entiende, o más bien a nivel de opinión pública y de los actos del Ministerio Público, se ha entendido que ha sido muy parcial en muchas de sus acciones, y no lo digo yo, aunque igual soy responsable de mis palabras, de mis dichos, pero lo hemos visto en las mismas acciones que se han realizado a nivel de la institución como tal. O sea, se ha visto cierta parcialidad que de alguna manera no estamos ciegos ante ello. Y también vemos, por otro lado, la posición del presidente en pretender desde el inicio de alguna manera remover a la fiscal. Habían tantas opciones para hacerlo, él eligió la menos favorable y el resultado fue que no se pudo, y contrario a eso se posicionó mejor la fiscal. Pero en sí, los puntos claves a tratar en este tipo de consejos o de reuniones es, primero, buscar ese punto medio de una tregua a esas disputas. Segundo, comprender, o sea, hasta qué punto, dentro del marco legal, por supuesto, procurar que efectivamente se cumplan con las funciones que se le ha delegado al Ministerio Público, y sobre todo en relación a las denuncias que se han presentado. Pero es acá donde volvemos nuevamente a la pugna, porque hemos entendido que han existido más de 170 denuncias, y el mayor porcentaje han sido desestimadas por parte del Ministerio Público en relación a funcionarios del gobierno anterior, y por el contrario, se ha visto, y somos testigos a través de los distintos medios de comunicación, de que efectivamente existe una persecución muy notable en contra de defensores de derechos humanos y de ciertos funcionarios del gobierno actual, en una forma quizás espuria en algunos casos, por cuanto no se demuestran, más allá de que los declaren en reserva, pero no se demuestran efectivamente ciertos elementos de convicción contundentes que dan a entender que efectivamente se hayan cometido delitos o ilícitos por parte de estos funcionarios. Entonces, en ese sentido, sí, es un poco complicado, pero el primer punto es tratar efectivamente de ese acuerdo, de esa tregua. Segundo, de documentar, de fundamentar del por qué se da esa situación de imparcial en un lado y parcial en otro, ¿verdad? O sea, esa funcionalidad y la obligación también del presidente, en todo caso, de apoyar a través de las distintas instituciones a la labor del Ministerio Público, pero siempre en ese control y en esa exigencia de que realmente la labor del Ministerio Público sea imparcial, como lo manda su misma ley orgánica y la Constitución, en el cumplimiento de la ley y en el ejercicio de esa persecución penal que le ha sido delegada. En medio de todo esto, licenciado Santos Zapón, creo que vale la pena recordar algo a lo que hizo referencia el presidente Arévalo, de esta solicitud que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos de organizar un panel independiente que evalúe el desempeño del Ministerio Público en los últimos tiempos. ¿Cómo habría de conformarse este panel? ¿Cómo en medio de este contexto se debe de retomar ese tema en particular? Mire, la situación es sumamente complicada porque hay muchos intereses encontrados. Hay sectores que están interesados en organizar un panel para que establezca esos principios, para que se haga una evaluación del trabajo del Ministerio Público. Es complicado. Hay muchos sectores con interés para que se siga fortaleciendo la impunidad, y justamente eso es lo que se pretende. Sin embargo, creemos que ese trabajo, a pesar de su dificultad, puede organizarse. Hay sectores que incluso
están apostando aún con todos los acontecimientos que han ocurrido. Lo más significativo tal vez en estos últimos días es el allanamiento contra el exministro de Comunicaciones y el retorno resuelto por la Corte de Apelaciones para el periodista Zamora, pero eso no significa que la comunidad o los pueblos estemos como viendo que todas las cosas están mal, sino que todavía creemos que existen sectores que podrían contribuir para evaluar. Tenemos casos concretos en los que se puede establecer que la actuación del Ministerio Público en algunos casos, como lo manifestó el licenciado anteriormente, sí, evidentemente no existen ni siquiera indicios razonables para continuar con los casos. Sin embargo, se continúan. Pero sí es una situación complicada. La recomendación de la comisión es importante, pero la ejecución de esa decisión de Guatemala sí va a ser una cuestión titánica, o sea, un reto titánico para conformar ese panel que vaya a hacer. Conseguimos a un colegio de abogados dividido, una corte, representantes de sociedad civil, en fin, la situación es complicada, pero no perdemos la esperanza de que se pueda constituir. Los pueblos indígenas seguimos apostando porque el Estado de Guatemala pueda ser rescatado de la corrupción y de la... Gracias, licenciado Santos Supón. Licenciado Gómez, en esa misma conferencia de prensa de la que hemos hablado tanto del pasado día domingo, el presidente de la República habla de que las instituciones que están bajo el cargo del Poder Ejecutivo no van a estar acatando órdenes ilegales emitidas o salidas del Ministerio Público. Mi pregunta es, ¿tiene realmente el presidente de la República esas facultades? ¿Tiene el poder para hacerlo? Y de poderlo hacer, no caería en una ilegalidad que pueda llevarlo a tener otro proceso legal, no un nuevo proceso, sino otro proceso legal. Sí, Juan Carlos, la verdad es de que es una situación muy compleja en el sentido siguiente. Entendemos, efectivamente, se dio ese tipo de declaraciones, comprendemos la postura del presidente en el sentido de decir, bueno, o sea, ha sido notable las acciones espurias en contra de determinados sectores, y por qué no decirlo, de sus funcionarios públicos, quienes entiende que obviamente no han tenido casos muy notorios, digamos, de hechos ilegales, sin embargo han sido perseguidos. Entonces, ante esa presión, ante esas circunstancias, o si se quiere llamar de alguna manera de impotencia, o en todo caso esa presión que tiene el Ejecutivo, de esa persecución parcializada, de alguna manera hace reaccionar al presidente y mencionar, bueno, entendemos o percibimos que son acciones espurias y que como tales no nos prestamos a darle continuidad y respaldo a estas acciones espurias. El inconveniente acá, que bueno, desde esa perspectiva es comprensible y entendemos que es razonable la postura del presidente. Y es cierto, él es el comandante general del ejército de alguna manera, y también de el mando superior de las fuerzas de seguridad a través del Ministerio de Gobernación y desde luego del director general de la Policía Nacional Civil. Él es el mando principal de estas instituciones. Pero vemos entonces acá, en esa facultad que él tiene como mando principal, lógicamente hay un factor de mando por parte del presidente, pero nos encontramos que él está, digamos, pronunciándose sobre esa percepción de ilegalidad. El problema está en que a la hora de existir, digamos, órdenes judiciales, pongamos como ejemplo un allanamiento, una orden judicial de un allanamiento, en donde efectivamente el juez está ordenando que se realice esa diligencia judicial al Ministerio Público, y como consecuencia se hace extensivo a la colaboración de las fuerzas de seguridad a través de la Policía Nacional Civil. Y entonces es acá donde entramos a este dilema legal, si se quiere llamar de alguna manera, porque
y en todo caso las fuerzas de seguridad están obligadas como tales a título individual, me refiero a cada agente de policía, al director de la policía, están obligados a cumplir órdenes judiciales, sean o no sean espurias. Esto debe de declararse judicialmente, a título personal e individual, por las mismas acciones del Ministerio Público. Hasta uno como ciudadano común también puede entender, bueno, sí vemos que es una persecución espuria, pero mientras eso no sea declarado, estamos ante órdenes emanadas de un juez competente, que aunque también sea cuestionable el juez, dudemos de su imparcialidad, pero igual está en sus facultades emitir órdenes, y es acá en este punto en donde sí deja en tela de juicio lamentablemente la postura del presidente. Como digo, entendemos la posición y en lo particular estoy de acuerdo en ese criterio, más a título legal sí considero que no es el más favorable a los intereses tanto del Ejecutivo como de los mismos agentes de la Policía Nacional Civil y del director, por cuanto sí es complejo, por un lado obedecer al presidente, que es el mando general, y por el otro órdenes legítimas que una vez que no sean declaradas. Santos Zapón. Licenciado Santos Zapón, el licenciado Gómez hablaba de la necesidad de establecer algún tipo de tregua, porque nadie está ganando nada y está perdiendo el país. ¿Cómo lo ve usted? Y si se hace esta tregua, o si se llega a hacer esta tregua, ¿qué tipo de características debería de tener? ¿O simplemente está en contra de la idea de la tregua? Yo creo que más que tregua, lo que debe haber es que se debe establecer en qué parte de la política criminal del Ministerio Público se está desarrollando esa acción de persecución a funcionarios, a defensores de derechos humanos, periodistas, o sea, la famosa persecución política. Yo creo que se debe establecer que si existe algún tipo de acción que esté dañando al Estado desde este tipo de actores, pues deba establecerse una nueva política. Por eso decía, tal vez un poquito, no sé cómo el licenciado, pero creería que discutir esa situación es ir sobre la política criminal del Ministerio Público, que como ente autónomo, y él sí lo decía acertadamente, como aunque sea un ente autónomo, el encargado de velar y por cumplir que la ley se cumpla es el presidente de la República, y esa función es delegada a una institución autónoma para que no tenga ningún tipo de interferencias el Ministerio Público de acuerdo a la Constitución. Pero esa persecución no debe en ningún momento ser violatoria de derechos humanos, y es evidente. Entonces yo creo que en tanto que eso se resuelva, hay que revisar la política pública que está aplicando el Ministerio Público. Me animo a entender que lo que significa tregua para el licenciado es que antes de continuar con estos procesos, o antes de continuar con este tipo de persecuciones, se pueda revisar la política pública que está ejecutando el Ministerio Público. Licenciado Gómez, en ese mismo sentido, ¿por dónde corre una acción? ¿Por dónde podríamos tomar en cuenta los pesos y contrapesos del poder? La figura de la Fiscalía General quedó blindada hace ya unos 10 años y hoy parece, creo que tengo un corte, pero... Sí, estamos con el licenciado Gómez solo para revisar. ¿Usted está con nosotros? No está el licenciado Gómez. ¿Sí está el licenciado Santos Zapón? El licenciado Santos Zapón sí está. Así que, Juan Carlos. Sí, licenciado Santos Zapón. A ver, se habla mucho de que hay que modificar la ley, de que hay que cambiar la oportunidad. ¿Vale la pena de verdad buscar otra modificación a la ley y dejar en manos de alguien el poder de remover a X o Y? ¿Vale la pena? ¿Es eso lo correcto? Creo que el tema pasa por lo casuístico y por lo conveniente para un momento determinado. En nuestra opinión, consideramos que la ley orgánica del Ministerio Público, además de este inciso del artículo 14, que se refiere a la sentencia firme por delito doloso causado por la fiscal,
y en sentencia ejecutoriada, que obviamente fue un blindaje en aquel momento que se dio. Creemos que existen otros medios y que, como dijo el licenciado anteriormente, el que está siendo también entrevistado, el licenciado Gómez. El licenciado Gómez, muchas gracias, licenciado. Sí. Pero como él lo dijo, existen otros mecanismos para poder llegar a una remoción de la fiscal o el fiscal en su caso, porque existen motivos. Ningún funcionario público es dueño del poder. La misma Constitución establece que el poder es delegado y no es propio, no es comprado. No nos podemos apropiar del poder. Incluso el mismo presidente, aunque no existan motivos expresos en la Constitución por los cuales se pueda decir vamos a cambiar al presidente, porque no se regulan, pero también existen motivos para poder exigir su renuncia o para poder exigir su remoción. Y en ese mismo sentido consideramos desde nuestras comunidades que la fiscal general, existen motivos que originan su remoción. Y le voy a decir concretamente, los pueblos indígenas tenemos una demanda en contra de la señora fiscal sin necesidad de antejuicio para poderla remover sin pasar por el procedimiento de antejuicio por graves violaciones a derechos humanos, a la Constitución y a derechos humanos fundamentales, como es el derecho a elegir y a ser electo, y a respetar el voto la voluntad popular, más que el voto, la voluntad popular manifestada en elecciones. Obviamente esa denuncia que se han presentado las autoridades indígenas está durmiendo el sueño de los justos, pero consideramos que sí existen. Lo que pasa es que muchas veces nos vamos por la legalidad exageradamente formal. Licenciado Santos Zapón, disculpe que lo interrumpa, pero nos queda apenas 30 segundos y quisiéramos escuchar la conclusión final del licenciado Gómez. Usted sabe que aquí el tiempo es oro. Así que gracias por su intervención. Licenciado Gómez, le doy 30 segundos para una conclusión final. No tengo más tiempo. Gracias, Beatriz. Esperemos por el bien del país, más allá de las dos posturas contrapuestas, que efectivamente se procure. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.